en el Salmo 127:1. Salmo 127:1. Dice de la siguiente manera: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Oremos. Padre celestial, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, te rogamos que tu mano de amor y misericordia continúe, Señor, poderosamente sobre nosotros, que traiga tu palabra, Señor, a nuestros corazones, que tu palabra quite, Señor, incredulidad, que tu palabra nos fortalezca, que tu palabra nos dé bálsamo fresco, que tu palabra nos reconforte, que tu palabra nos dé esperanza, que tu palabra nos dé vida y vida en abundancia, que tu palabra transforme nuestros corazones, nuestras mentes, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, te lo rogamos. Amén y amén. Podemos sentarnos, mis amados hermanos. La enseñanza para esta noche se llama: en vano trabaja el obrero si Jehová no edifica la casa. En vano trabaja el obrero si Jehová no edifica la casa. Nosotros todos aquí reconocemos que estamos en los caminos del Señor, no porque nosotros seamos mucho, no porque tengamos talentos propios, no porque tengamos virtudes propias, sino por la pura misericordia de Dios. Si alguien piensa diferente, que es porque es mejor, porque se ha esforzado, porque tiene determinación, porque sí es capaz, le digo que la palabra dice que el que mire que esté firme, mire que no caiga. Y que la palabra es clara en decir: no hay justo ni aun uno, no hay quien haga el bien. Y ahí nos incluyen a todos. Y que la palabra de Dios dice que aún aquellos grandes hombres de la fe y que están registrados en esta bendita palabra eran hombres semejantes, con pasiones como las nuestras. O sea, que tenían semejantes. ¿Y eso quiere decir que el que lo estaba hablando era un pecador? No, vaya, mire quién lo estaba escribiendo ese libro. Sin embargo, eso quiere decir que es Dios el único que nos ha podido sustentar. Que si usted o yo sabemos o conocemos o hacemos X o Y cosa, sabemos leer la palabra de Dios, sabemos cómo hacer una oración, sabemos cómo hacer una alabanza, una adoración. Todo eso Dios nos lo ha dado. Y que no se nos olvide que las cosas no son nuestras. Si Dios así lo quisiera, las pudiera quitar en cualquier momento. De hecho, cuando nosotros cometemos los errores de la altivez, Dios permite situaciones en nuestra vida para que bajemos la cabeza y seamos humildes. Y a veces nos duele, y a veces casi que no nos levantamos de ahí, y a veces duramos años para podernos levantar. Es la misericordia de Dios que vuelve y nos retoma para que aprendamos que no somos nosotros, que es Él. Por eso, mis amados hermanos, este tema que Dios nos da en esta noche, como líderes debemos tenerlo muy claro y presente, porque creemos que porque estamos en un cargo, creemos que porque estamos en una obra que Dios ha bendecido grandemente, que Dios ha manifestado su misericordia, su poder, que estamos en una iglesia que es ícono, o sea, una congregación, creemos que porque tenemos un cargo o por el simple hecho de ser miembros de una denominación en específico, ya entonces somos mejores que otros. Y miramos a otros por debajo del hombro, creyéndonos que nosotros somos más o merecedores, cuando ni somos más ni somos merecedores. El único que es más y que es el dueño, el poderoso, el portentoso, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que se despojó a sí mismo de toda gloria y venció todas las fuerzas del mal, de la carne, del mundo. Él sí, porque no se halló en Él mancha alguna. Él sí es el único. De resto, todos nosotros estamos ahí porque Él fue el que nos levantó, Él fue el que nos escogió,
Él fue el que nos trajo, Él es el que nos sustenta, Él es el que nos creó, Él es el que nos salvó, Él es el que nos hizo reconocer que somos pecadores. Él fue el que nos convenció de pecado, juicio y justicia. ¿A través de quién? Pues de esa preciosa promesa, nuestro hermoso consolador, que es el Espíritu Santo, el cual nos dio a conocer cosas grandes y ocultas que aún no conocíamos. Pero el hecho de que la conozcamos no quiere decir que podamos ser cegados, porque en la palabra de Dios, a causa de la altivez, muchos fueron cegados. Muchos fueron cegados. Un ejemplo, Judas, estando con el mejor, con nuestro amado Señor, fue cegado y lo vendió y robaba y no se arrepintió y al final se ahorcó y ahora ya sabemos dónde está, en el infierno. Entonces mire lo que se puede hacer cuando la altivez y la arrogancia llega a nuestro corazón. Por eso no podemos creernos más que los demás. Nunca. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude. Ahora, en Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Gracias a Dios nuestro Señor Jesucristo nos redimió de ese pecado y de esa condenación y clavó esa acta a los decretos que era contraria contra nosotros. Eso es lo que tenemos que mostrarle a los demás, a aquellos que creemos nosotros que no son como iguales a nosotros. Al contrario, antes el Señor dice que el que quiera ser mayor entre nosotros tiene que ser siervo de los demás, y no solamente siervos de nosotros los hermanos en Cristo o de los que nos caen bien, sino siervos aún de aquellos que no nos brindan como mucha confianza, que no nos dan como muchos anhelos de ayudar. Pero ahí es donde debemos decirle al Señor: ayúdame para poder amar a Él, porque el Señor dice que hasta los enemigos debemos amar. Entonces imagínense, si no empezamos al menos por los que nos caen regular, ¿cómo será para un enemigo? Entonces hay que decirle al Señor que nos ayude y que nos cambie ese corazón de hombre por el corazón de Él. Recuerden cuando Nabucodonosor, dice Dios, se le será quitado corazón de hombre y se le pondrá corazón de bestia, y aún la razón se le fue quitada, por eso se volvió loco. Entonces hay que decirle al Señor: bueno, pues yo no quiero un corazón de hombre, porque nosotros los seres humanos, en nuestra carne solamente hay el mal, pero hay un corazón que es perfecto, un corazón que es bueno, un corazón que no tiene mancha alguna, ni nunca va a tener problema. ¿Cuál es? El corazón de nuestro Señor Jesucristo. Por cuanto padeció, aprendió obediencia, y Dios le sentó y le exaltó y le dio un nombre que es hasta lo sumo. Entonces ese es el corazón que le debemos pedir a Dios, el corazón de nuestro Señor Jesucristo, que mude nuestro corazón carnal, nuestro corazón de ser humano, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de ver las cosas en la perspectiva que la vemos, y que nos dé el corazón del Señor Jesús, que ese es el corazón real que necesitamos, o sea, la esencia de nuestro Señor en nuestras vidas. Y el Señor lo va a dar porque Él lo quiere hacer. De hecho, esa es la promesa: el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Dios está anheloso de que hagamos eso. ¿Por qué está anheloso? Muchas de las razones. Primero, por la salvación de nosotros mismos, porque Él no nos eligió para que nos condenáramos, ni para que volviéramos atrás. Él nos eligió para hacernos partícipes de la herencia, de la gracia, de su gloria, de su misericordia, de su presencia. De hecho, en el devocional que estábamos iniciando hoy, se habló de la herencia eterna que es Jehová, que Él es nuestra porción, que Él es nuestra herencia. Por eso nosotros somos los primeros llamados a estar con Dios, y es lo que Dios quiere, porque Él es nuestra herencia. Él ya nos dio como su herencia, porque es que ¿quién es nuestro Padre? Dios, Jehová de los ejércitos. ¿A qué reino vamos a ir? Al reino de Dios de los cielos. ¿Y quién es el soberano y el que nos lleva y el que nos recibe y el que nos sustentará ya por la eternidad? Pues nuestro Dios. Entonces, ¿quién es nuestra herencia? ¿Quién nos da la esperanza, la felicidad y la eternidad en Él? Pues Dios. Entonces, primero, por eso debemos pedirle ese corazón. Segundo, y enseñarle a otros. Como líderes debemos enseñarles a otros esta verdad. Ahora, segundo, en el cántico también iniciando decía: te pido la paz, te pido perdón, no quiero vivir siendo insensible. Y eso es lo que nos pasa. Nosotros somos insensibles.
somos insensibles. Bueno, ya estamos en el Evangelio, yo voy para el cielo, los demás verán. No, yo tengo comida, los demás verán. No, yo sé que Dios me va a ayudar. Si el país se cae, Dios de todas formas me ayuda. ¿Cuántos millones de personas hay que no conocen a Dios? ¿Cuántos niños, mujeres, cuántos ancianos? Y nosotros tenemos el poder y la gracia y la abundancia de Dios y la provisión de Dios solamente para nosotros. Aún dentro del mismo templo lo vivimos. O sea, quiere decir dentro de la misma congregación. Otro no tiene trabajo y no nos importa. Otro no tiene comida y no nos importa. Y a veces regalamos lo que ya se nos está dañando en la nevera. En vez de llegar y sacar cuando estaba bueno e ir y compartirle al hermano que sabemos que no tiene las mismas comodidades de nosotros. Y hablamos del amor de Dios. Pero ¿por qué nos sucede eso? Por la dureza de nuestro corazón. Porque tenemos un corazón de hombre. Y eso no nos sirve. ¿Qué dice el Señor a través del apóstol Pablo? Que nosotros en esta carne lo único que hay es la maldad. Que el bien que queremos hacer por el Espíritu porque está dispuesto, al final no lo hacemos, hacemos lo que la carne. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque el mal que no quiero, eso es lo que hago. Pues porque tenemos es un corazón de hombre. Debemos pedir el corazón de Dios, el corazón del Señor Jesús. Ahora, nunca nosotros nos podremos ganar la salvación por las obras que hagamos, ni mucho menos merecerla. Nunca. No merecemos estar en la iglesia. No merecemos ser bautizados por el Espíritu Santo. No merecemos tener un liderazgo. No merecemos tener la salvación. Dios nos lo dio todo y más por su gracia, por su infinita misericordia, por su infinito amor. No porque fuéramos nosotros mejores que otros, ni mayores, ni más buenos, ni más talentosos. Muchos de nosotros Dios nos sacó de la calle. Muchos de nosotros Dios nos sacó a punto de suicidarnos. Muchos de nosotros Dios nos sacó de las drogas. Muchos de nosotros Dios nos sacó de por allá, de donde la gente decía, este no sirve para nada. Pero Dios dijo, yo le amo y esta es una joya preciosa que yo voy a levantar. Porque valemos para Dios tanto como la sangre, el sacrificio y toda la gloria del Señor Jesucristo, porque Él se despojó de toda su gloria. Pero eso también debemos llevarlo al mundo, afuera. Debemos llevarle el impío, aún a nuestros hermanos de la iglesia, que a través de las circunstancias y las vicisitudes de la vida ha flaqueado su fe. ¿Y Dios a qué nos llama? Se descarrió. Eso yo sabía que se iba a descarriar. Mejor, porque ya me caía gordo. ¿A qué nos llama Dios? No, ustedes que son espirituales, vayan y restáurenlo con mansedumbre. Tiéndale la mano, ayúdelo, visítela. No, se fue, no me importa. No, pregunte dónde está, qué le pasó. No, eso fue que se descarrió. Sí, eso era un pecador. No, vamos. Porque es que nosotros no somos mejores, nosotros estamos aquí por la gracia de Dios, por la mano de Dios. Y quizás nosotros somos peores que el que se fue. Porque quizás nosotros a veces somos hipócritas, mientras que el que se fue no soportó la hipocresía. A veces. Entonces, ¿cómo pretendemos juzgar a alguien cuando nosotros mismos todos tenemos errores? Todos. Unos más que otros tenemos errores. Entonces, ¿cómo pretendemos juzgar a otro? Porque más bien no miramos como nuestro Padre, que Él tiene misericordia de nosotros y a pesar de lo que somos, todavía estamos aquí y vamos para el cielo por su amor y misericordia. Esto es no para que se desanime o para que yo me desanime. Esto es para decirles que el mensaje es que estamos en la mano de Dios. No porque lo que somos, no por lo que hacemos, sino porque a Dios le plació en su misericordia hacerlo, en su soberanía, y que no nos va a soltar, porque Él dice, mis ovejas están en mi mano y nadie las arrebatará, y tampoco las arrebatará de la mano de mi Padre. Ya yo pues interpreto la mano del Padre, la mano de mi Señor Jesús
Y nosotros, digamos que esta es la oveja en la mano de mi Señor, pero cubierta con la mano del Padre. Si el diablo no pudo vencer a mi Señor Jesús, mucho menos al Padre. Entonces, no nos van a poder sacar de ahí. Y nosotros vamos para el cielo porque Él pagó el precio por nosotros, no por lo que nosotros hicimos. Lo que sí debemos hacer es que, basado en ese amor de Dios, decirle a Dios que coloque ese amor en nuestro corazón, para que entonces le sirvamos a Dios, no por temor, sino por amor. Porque Él nos amó primero, nosotros también amarle a Dios y enseñarle eso a los demás, que por amor. Y si yo no siento el suficiente amor por Dios, aún si yo creo que no amo a Dios, aún estando en la iglesia, aún siendo bautizado por el Espíritu Santo, aún siendo líder, aún siendo lo que sea, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Postrarme, pedirle misericordia y decirle: Señor, tú eres amor, porque tú eres amor, coloca tu amor en mí, primero para contigo, y que se refleje como testimonio de que tú eres Dios, porque Él hace posible lo imposible. Él pone donde no hay, Él crea donde no hay nada. Y si no hay amor en nuestro corazón, aún para con Dios, pues pidámosle a Dios amor para Él. ¿Será que Dios va a decir: no, no le quiero dar amor para mí? Al contrario, Él nos lo va a dar, porque Él fue el que nos llamó a la salvación. Él fue el que nos trajo con el Espíritu Santo. Él fue el que lanzó sus cuerdas de amor sobre nosotros. Desde luego nos va a dar ese amor. Desde luego que nos lo va a dar, porque ¿de qué otra forma le aceptamos como Señor y Salvador? Si no fue por la intervención del mismo Dios a través de su Espíritu Santo. Desde luego le aceptamos, porque en ese momento Dios operó en nuestro corazón lo inoperable, porque éramos malos y no queríamos buscar a Dios. Sin embargo, Dios hizo el milagro y nos salvó, nos transformó. Pues Él puede seguir haciendo todos los milagros que se quiera, porque es necesario en este tiempo. En este tiempo la maldad ha aumentado. Ustedes saben todo lo que pasa en el mundo entero, lo que pasa en cada una de las personas, cómo cada día la humanidad se sucumbe más a la maldad. Pero eso nos lo dijo el Señor: cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe. ¿Por qué? Porque a causa de la maldad el amor de muchos se enfriaría. Pero nosotros tenemos al dador de la vida, y el que es amor, Jehová, a Dios que es amor. Entonces a Él le podemos pedir eso. Es una necesidad que todos podamos experimentar ese nivel, porque solamente con el amor vamos a poder salir al combate que nos aguarda. No hay mejor soldado que el que pelea por convicción y por corazón. Tanto así que no hay más aguerrido que defiende a alguien, si no son sus padres, si no son sus familiares, a aquellos que ama. Un ejemplo: una mamá va a defender con su vida, sin dudarlo, a su bebé, a su hijo, si está en peligro de muerte. Y lo mismo un papá si ama a su hijo también. Lo va a defender con su vida. Va a poner su vida a favor de sus hijos, si los ama. Pues afuera hay muchos que se están perdiendo. Cada segundo, un alma, nomás en Colombia, va al infierno, por la cantidad de personas que mueren sin Cristo. Creería yo, ahora miremos el mundo entero, y ellos también, la sangre de Cristo fue derramada por ellos, aún por los hermanos que están dentro de la iglesia, que su fe les ha menguado y que están titubeando, o que, como sabemos, pueden estar hasta descarriados dentro de la iglesia. Pero no es para cogerlos a palo, sino al contrario, para ayudarlos con la palabra, como Dios nos dice, ayudando a doblar rodillas por ellos, ayudándole a llevar palabra de vida, la palabra de Dios, no la de nosotros, y también ayudándole en sus necesidades, si nosotros lo podemos hacer. La guerra que nos espera, la batalla que nos espera, es fuerte, es una batalla dura. Si no estamos cimentados en el amor de Dios, probablemente muchos no terminen.
Por eso Dios nos manda y nos está mandando desde hace tiempo que nos profundicemos en los ríos del Espíritu a través de escudriñar y leer la palabra de Dios. Necesitamos llenarnos de la fuerza, de la vitamina, del alimento espiritual que es la palabra de Dios, porque la guerra que nos espera no vaya a ser que es cualquiera, y eso que ya nos hemos visto como hasta el mundo, hemos visto como la presión, como el desánimo que el diablo está poniendo en todo lado nos presiona, y cuánta gente se está desanimando y uno dice, no, pero ya no es como antes, no, eso ya es muy flojo, no, eso. Claro, estos son huestes espirituales, son poderes de las tinieblas que están peleando, están presionando. Las vemos a veces sutilmente y a veces de frente, sacando leyes, sacando situaciones, países, cambiando regímenes y demás. Pero lo que nos espera todavía es mucho más fuerte. Y tenemos que prepararnos para esa guerra, porque ya, para mí, como yo veo las cosas o siento las cosas, estamos a las puertas de la batalla final. Y tenemos que fortalecernos nosotros para permanecer en la fe en Dios, pero a través del Espíritu Santo, que es el único que nos va a poder. Pero para poder llevar eso, tenemos que profundizarnos en la palabra de Dios. Vamos a mirar capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a ver el proceso como debemos hacerlo. Segunda de Pedro, capítulo 1. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol. Mire la condición como él se presenta. Primero pone que es un siervo. No coloca yo soy el apóstol, yo soy el líder, yo soy el de la iglesia de tal parte, yo soy el de la denominación tal, que nosotros sí somos verdaderos. Nada, él primero pone siervo y luego apóstol, pero explica por qué. Dice de Jesucristo, o sea, por la gracia y la misericordia del Señor que lo eligió, pero él es un siervo. A los que habéis alcanzado por la justicia, nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa a la nuestra. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, ¿y quién es la palabra de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. O sea, que mire que Él fue el que nos eligió, porque si Él no nos hubiera elegido, nosotros nunca hubiéramos escuchado la palabra de Dios y no hubiéramos tenido fe. O sea, nosotros, por eso dice el Señor, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? O sea, si no oímos la palabra de Él. O sea, si Él no nos habla, nosotros no conoceríamos al Señor. Nosotros no estaríamos aquí. Nosotros no seríamos salvos si Él no nos habla. Por eso dice, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, por la palabra de Dios. O sea, el oír a nuestro Señor Jesús, que fue el que nos habló a través del Espíritu Santo y nos dio la fe para poderle recibir y hoy estar acá. Entonces, ahora seguimos. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios. Gracia y paz. Mire que es por gracia, por medio de la fe, porque a Dios le plació. Un regalo inmerecido, y paz, porque teniendo el Señor y la salvación, tenemos esa fe y esa esperanza, esa paz de que Dios tiene el control de nuestras vidas y Él obrará según su perfecta voluntad. Pero algo sí es cierto, y es que desde el momento en que ya el Señor obró en nuestro corazón y le entregamos nuestra vida, tenemos vida eterna, y pase lo que pase, nadie nos la quitará. Que si terminamos nuestros días en esta tierra, mejor, porque estaremos esperando la gloriosa promesa de la redención, de la transformación, donde recibiremos un cuerpo semejante al que Él tiene. O sea, nosotros ya somos eternos. Nosotros ya tenemos la esperanza ahí, porque nadie nos la va a quitar. Nuestra esperanza es el Señor, y el Señor es vida eterna. El Señor es la vida. O sea, nosotros tenemos vida eterna. Nadie nos puede quitar lo más valioso, que es la herencia del reino de los cielos. O sea, que es Dios, nuestro Señor Jesús, el amor de Él, la salvación, ir al cielo, la eternidad. Nadie nos quitarán un plátano, nos quitarán un reloj. Quizás hasta Dios permitirá que nuestro cuerpo se separe de nuestra alma, pero nunca nos va a quitar lo mejor, la herencia
de Dios. La herencia que Dios nunca, del reino de los cielos, eso nunca nadie nos lo va a quitar. Y eso es lo que debemos llevar afuera, sabiendo esa verdad, que nosotros ya somos partícipes de la gracia y de la paz y de la herencia de Dios. Ya somos partícipes. No debemos pensar que porque no somos lo que queremos ser, entonces boto la toalla y me voy. Entonces me descarrío. No. Porque es que el Señor, cuando murió en la cruz del Calvario, murió por nuestros pecados, no los que hicimos antes de conocerle, por todos. De otra manera, ¿cómo es que el Señor nos manda a nosotros a perdonar hasta 70 veces 7 cuando nosotros somos seres humanos imperfectos y malos? Porque Él dice, ustedes que son malos. Y entonces, ¿cómo Él nos manda a nosotros a perdonar 70 veces 7 y entonces Él no nos va a perdonar a nosotros? Pues desde luego, ¿no es que ya dio su vida en la cruz por nosotros, por nuestros pecados? Ahora entonces vamos a seguir pecando y no pasa nada, sigo pecando. Pues no, porque por el amor al Señor, porque también la palabra de Dios dice, o sea, si yo digo que Él es mi Señor, pero no lo amo y hago lo que se me antoja y no me esfuerzo para buscarlo a Él y para hacer su voluntad, como ir y predicar la palabra, como hacer el bien, como ser benigno, si no hago eso, entonces realmente el Señor es mi Señor. Y recuerde que el Señor no juzga por las palabras. El día de la hora, ¿qué es lo que se va a probar allá arriba? El corazón. Recuerda las intenciones del corazón. Recuerda que eso nos ha enseñado el Señor acá como líderes, que el Señor no nos va a juzgar por lo que hicimos sino por la intención con la que lo hicimos. Por eso no es que yo diga, sí, Él es mi Señor, yo le entregué mi vida. ¿Quiere usted amar a Dios? ¿Quiero yo amar a Dios? ¿Quiero obedecerle? ¿Anhelo que Dios me transforme? Sí, tengo mis errores, soy pecador, soy imperfecto, pero me duele, lloro, anhelo que Dios me cambie. Le suplico a Dios misericordia por eso, que yo no quiero fallarle, que yo no quiero ofenderlo, que yo quiero hacer lo correcto. ¿Hago eso o se me da lo mismo? Porque ya soy salvo, porque Jesús ya pagó por todos mis pecados, entonces hago lo que sea. Ahí prima la intención del corazón. Y entonces realmente ese o yo no le entregó la vida a Cristo, o si se la entregó, ya se apartó. Esa es la diferencia. Querer vivir para Dios, anhelar, rogarle a Dios, o dárseme lo mismo y antes disfrutar que estoy pecando. Ay, qué rico pecar. Y eso es lo que debemos enseñarle afuera, porque allá el mundo dice, no, yo estoy bien. No, Dios no puede ser tan malo para mandarme al infierno. No, si es que yo no hago nada malo, yo no mato, yo no robo, no. Yo voy para el cielo. Voy para el cielo, pues enseñémosle esta verdad. La verdad que es por gracia, que es por misericordia y que Dios va a juzgar las intenciones de nuestro corazón. Es que yo doy limosnas. Bueno, las intenciones. No, es que yo soy el líder tal, yo soy el máximo jerarca de tal. Sí, bueno, las intenciones del corazón. Eso es lo que Dios va a mirar. Por eso es lo que tenemos que decirle a Dios: transforma nuestro corazón, quita el corazón de hombre y pone el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Entonces mire el proceso. En 2 de Pedro 1, vamos al versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Sí ve? Todas las cosas fueron por Él, nos las da por Él, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia. Ahora, aquí, ¿qué es conocimiento? Pues conocimiento lo que quiere decir es, incluye experimentar la realidad de Dios en la vida de la persona. Eso está en Filipenses 3:10. Y vivir de una manera que muestre respeto hacia el poder y la majestad de Dios. O sea, vivir en concordancia a lo que decimos, a lo que creemos, teniendo un discernimiento más profundo de la voluntad de Dios manifestada en Cristo. O sea, la forma de poder, o nosotros decimos tener conocimiento, es cuando realmente aplicamos lo que Dios nos enseña a la manera de vivir. De resto no tenemos conocimiento. De resto no la hay. Entonces, la palabra de Dios nos está diciendo
que todas las cosas nos fueron dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, nuestro Señor Jesucristo, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, ya hablamos de ellas, de algunas pues, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, ser semejante al Señor, con la esencia del Señor, con el corazón del Señor, con el cuerpo del Señor, con la benignidad del Señor, ya hablamos de ello. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Eso es lo que pasa con nosotros. Nosotros resistimos el Espíritu Santo y vivir para Dios porque en nuestro ser hay concupiscencia. Esa concupiscencia que es la que nos produce luego que dé el fruto del pecado. Pero ahí es donde tenemos que atacar y decirle al Señor que trabaje en nuestro corazón para que esa concupiscencia de nuestra carne sea eliminada de nosotros. Porque mientras que haya esa concupiscencia, siempre va a haber la tentación, porque somos tentados por nuestras concupiscencias. Y si hay la tentación y no la resistimos, no por nuestras fuerzas, sino por el poder de Dios, estando cimentados en la palabra, mediante la fe y a través del conocimiento, o sea, viviendo para Dios, conforme su palabra, en concordancia con lo que decimos, si no lo hacemos así, pues cualquier viento de tentación nos va a doblegar. Porque no estamos cimentados en el Dios Todopoderoso, en el corazón del Señor, en la esencia del Señor, porque no la estamos pidiendo. Ahora, ¿cómo llegar allá? Sigamos leyendo. Dice, vosotros en el 5, vosotros también poniendo toda diligencia. Mire que ahí no dice que es Dios el que va a poner la diligencia. ¿Quién es el que tiene que estar preocupado? Ya lo acabamos de decir. Señor, ayúdeme, ten misericordia. Somos nosotros los que tenemos que clamar misericordia a Él. ¿Sí ve? Ustedes, dice, vosotros también poniendo toda diligencia. Aquí nos está hablando Dios. Dios nos está diciendo, María, Juan, José, Josefita, Oscar, usted ponga diligencia, ponga toda. No un poquito, toda diligencia. Mire lo que tenga que hacer, ayune, ore, clame, llore, bótese de rodillas, lo que sea. Pero Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Mas al altivo sí lo mira de lejos. No es que lo elimine, pero sí lo mira de lejos. Añadir a vuestra fe, mire el proceso como es. Añadir a vuestra fe virtud, y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, o sea, a través del Espíritu Santo, a través de nuestro Señor Jesucristo, que fue el que lo envió. Añadir a vuestra fe virtud. ¿Y qué se entiende por virtud aquí? Es la disposición permanente, habitual y firme de hacer el bien y aún en nuestros pensamientos. O sea, que estemos siempre pensando en el bien, en lo bueno, en lo agradable. Porque recuerde que Dios mira nuestro pensamiento. Dice, y los pensamientos de ellos era de continuo solamente ¿qué? El mal. Y por eso fueron destruidos. ¿Sí ve que Dios mira nuestro pensamiento? ¿Sí ve cómo van las cosas? ¿Cómo es que todo se produce? O sea, aquí en la palabra de Dios está la receta, que si la seguimos a pie de letra, al final, me voy a saltar, al final dice que nada nos impedirá obtener el reino de los cielos. Mire lo que dice, porque de esta manera, en el 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí está la receta. Hemos visto 3: la fe, el conocimiento, la virtud, y en el orden correcto es conocimiento, fe, virtud, pero después nos va a colocar el conocimiento más adelante porque hace un bucle. Pero esto ahora lo vamos a estudiar en nuestra casa cada uno de nosotros, porque ahí está la receta exacta. Lo vamos a estudiar en la casa para que nos demos cuenta cómo Dios quiere llenarnos de su Espíritu Santo, fortalecernos, que aquí está y que Dios dice, háganlo de esa manera, con esta receta que yo les doy, y
De esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. Oremos, hermanos, 8:30, creo que hasta esta hora es el culto. Entonces vamos a orar, a darle gracias al Señor. Y después, si Dios así lo permite, y es la voluntad de Él, haremos un conversatorio interactivo para ver cómo estamos y cómo pudimos avanzar en este estudio. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Perdona, Señor, todas nuestras faltas. Gracias, Dios mío, porque realmente todo está en tu palabra, pero es a causa de la negligencia nuestra que no hemos comido, ido, escudriñado, estudiado tu palabra como es. No hemos hecho lo que nos corresponde hacer. En el nombre de Jesús, ayúdanos. Danos, Señor, tu palabra. Ayúdanos a leer tu palabra, para que pueda venir en nosotros esa fe, ese conocimiento en el cual podamos poner por obra tu palabra, pueda venir esa virtud, esa paciencia, esa benignidad, ese gozo, ese conocimiento en ti, Señor, para que podamos hacer las cosas correctamente. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, para prepararnos, para fortalecernos en ti cada día, para ir, Señor bendito, a esas situaciones que tú quieres, Señor, que nos enfrentemos. En el nombre de Jesús, ten siempre misericordia de nosotros. Extiende tu mano de poder, de grandeza. Ayúdanos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Ayúdanos y danos el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Muda el corazón de hombre que hay en nosotros y colócanos el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Ponnos tu corazón, Señor. Ponnos tu esencia, que seamos como tú, Señor, para ser testigos allá al mundo, a los perdidos, a nuestras familias, a nosotros mismos, para que podamos valorar, Señor, lo que has hecho en nosotros y no nos veamos con la incredulidad, sino nos veamos con tu poder, con tu mano, con el valor que tú nos quieres dar, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos.